Número 378-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores a la señora Ana Cecilia Gervasi Díaz. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Ana Cecilia Gervasi Díaz, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Y de esta manera, la canciller Ana Cecilia Gervasi Díaz es ratificada en la cartera del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministerio de Defensa. Resolución Suprema número 379-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor Jorge Luis Chávez Cresta. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Jorge Luis Chávez Cresta, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Defensa que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Uno de ingreso entonces al gabinete. Jorge Chávez vuelve a la cartera de Defensa. Ya ha sido ministro en gobiernos anteriores y fue viceministro en la gestión de Pedro Castillo. Ministerio de Economía y Finanzas. Resolución Suprema número 380-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas al señor Alex Alonso Contreras Miranda. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Alex Contreras Miranda, ¿promete usted, por la patria y la Constitución, desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas que le confío? Sí, prometo. Si así lo hiciera, que la patria y la nación lo premien, y si no, se lo demanden. Y de esta manera, Alex Alonso Contreras Miranda es ratificado en la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas.
Ministerio de del Interior. juramentación de los nuevos Resolución miembros Suprema del número Gabinete Ministerial. 381-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho del Interior al señor Víctor Eduardo Rojas Herrera. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrada es publicado en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Víctor Eduardo Rojas Herrera, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el Despacho del Interior que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Y de esta manera queda juramentado. Estamos viendo la juramentación de Víctor Eduardo Rojas Herrera. Ha estado también en un cargo de confianza en la gerencia, en este caso de control de explosivos, en SUCAMEC. Tuvo una gerencia en control y fiscalización de uso civil de armas. Esta es una resolución de marzo del 2022 y ahora asume como ministro en la cartera del Interior. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor José Andrés Tello Alfaro. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señor José Andrés Tello Alfaro, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. José Andrés Tello Alfaro también es ratificado en la cartera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ministerio de Educación. Resolución Suprema número 383-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando al acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Educación al señor Oscar Manuel Becerra Tresierra. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Oscar Manuel Becerra Tresierra, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Educación que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Y de esta manera, Oscar Manuel Becerra reemplaza en la cartera del Ministerio de Educación a Carmen Correa, una persona con experiencia en gestión pública y que ahora asume como ministro en la cartera del Interior. Perdón, de Educación.
Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Salud a la señora Rosa Berta Gutiérrez Palomino. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Rosa Berta Gutiérrez Palomino, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de salud que le confío? Por un país en paz, sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Rosa Gutiérrez Palomino continuará como titular del Ministerio de Salud. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Resolución Suprema número 385-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego a la señora Nelly Paredes del Castillo. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Nelly Paredes del Castillo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Nelly Paredes del Castillo es otra de las ministras que es ratificada en el cargo. Hay que señalar que la señora Nelly Paredes, al igual que otros miembros del gabinete, han estado participando de distintas mesas de diálogo al interior del país. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Resolución Suprema número 386-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Eduardo Alonso García Virimiza. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otárola Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Eduardo Alonso García Virimiza, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Eduardo García, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Se concreta así el cambio ministerial anunciado desde el Palacio de Gobierno en los últimos días. Vemos, Lorena, que ha habido cambio en la cabeza del equipo ministerial. Alberto Otárola, un abogado
de 55 años, una persona muy cercana a la presidenta Dina Boluarte, asume la presidencia del Consejo de Ministros, será el principal vocero del gobierno después de la presidenta, en un contexto político muy importante. Se ha ratificado al resto del equipo ministerial, se hicieron los cambios en educación, en cultura, porque ambos ministros habían renunciado. El enroque, dado que el ministro de Defensa, Otárola, pasaba a la PCM, ha entrado ahora, digamos, el caso de Jorge Chávez, que va a ser un aporte interesante. Muchos especulaban si Dina Boluarte iba a lograr atraer alguna personalidad política de fuera del gabinete, de fuera del gobierno. Le ha sido difícil, ha tenido que sumar en una responsabilidad mayor a alguien que ya la venía acompañando, como es el caso de Alberto Otárola. Y no nos olvidemos, en el caso de Interior asume Víctor Rojas Herrera, así que también va a haber muchas preguntas. Seguimos en estado de emergencia, así que tanto carteras de defensa como carteras del Interior tienen responsabilidades y muchas explicaciones probablemente que darle al Parlamento. Ahora, esto abre también el espacio para lo que habían anunciado algunos ministros y la propia Dina Boluarte, es decir, que ahora los titulares de cartera continúen viajando a las regiones, participando de las mesas de negociación, escuchando a los dirigentes y a las autoridades del interior del país para que no haya más manifestaciones violentas.